pibas. Bueno, y ahora sí nos vamos al tema del día, tema deuda. Lu, con toda la información sobre este acuerdo que hoy salió en la tapa de todos los diarios. Sí, finalmente, después de tantas idas y vueltas, se está llegando a un acuerdo con los acreedores de deuda. Y yo me preguntaba si es un giro inesperado o es la crónica de un acuerdo anunciado, ¿no? Porque ayer parecía que el gobierno estaba en una posición, entre comillas, dura, ¿no? De que no iba a ceder ni $1 más frente a los bonistas externos, de que no iba a extender el plazo de la negociación, y que se iba a encaminar hacia un default completo antes de seguir mejorando la deuda a costa de un mayor esfuerzo de los que menos tienen. Esto era lo que planteaba ayer el gobierno, pero de repente pasó a confirmar que se alcanzó un acuerdo de deuda con los bonistas externos, o por lo menos con los 3 principales grupos, y se extendió el plazo para que tengan tiempo de aceptar esta oferta hasta el 24 de agosto. Así que Alberto, después de esa posición dura, dio la orden de acelerar y que se cierre a como dé lugar el acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, como decíamos, en ese alguien que tiene que ceder, el gobierno sí aceptó, a pesar de su discurso, otorgar nuevas concesiones. Ayer Guzmán dijo que no iban a dar ni un centavo más porque el país tiene serias restricciones y que dar un centavo más, por más que la diferencia era muy chica entre lo que ofrecía el gobierno y los acreedores, dice no iba a aceptarlo porque implicaba hacer más ajuste, que no quería avanzar sobre los jubilados. Ahora, frente a estas concesiones que habrían logrado que acepten los bonistas, la pregunta es de dónde va a salir la plata para pagar esa deuda. Quedan muchas dudas, además de la ya cuestionada sostenibilidad de ese nuevo acuerdo. ¿Cuáles son los cambios que se realizaron, que se habrían acordado en el día de hoy en función de lo que comunicó esta madrugada el Ministerio de Economía? En primer lugar, los principales cambios es que de esa diferencia de $3 que había entre un bono a 53 dólares de cada 100 y 56, que era lo que exigían los bonistas, se terminó acordando en casi 55 dólares, 54,8 por cada 100 de valor nominal del cupón. El primer pago que iba a ser en marzo se adelantó al 9 de enero del 2021, o sea que en unos pocos meses ya se comienza a pagar esa deuda. Además se adelanta un año el vencimiento de los bonos emitidos que se van a emitir como compensación de los intereses que no se estuvieron pagando este tiempo. Mientras dura la negociación, se adelantó un año ese vencimiento. Los bonos emitidos durante el kirchnerismo van a tener las mismas cláusulas beneficiosas y además se aumenta el porcentaje del nivel de aceptación de 50%, que era lo que había propuesto Guzmán, al 70%, por lo cual esa cláusula básicamente va a ser prácticamente simbólica. Lu, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son unas... Una pregunta, para también clarificar, digamos, qué es lo que permitió cerrar el acuerdo, es que Guzmán ofreció algunas mejores condiciones para los bonistas, por lo que vos decís, sería, a ver si corregime si no, que le subieron, le subieron un poco más de la oferta de 53, de 53 a casi 55, y después que le empezarían a pagar antes de lo que estaba previamente en los acuerdos anteriores, ahora le empezarían a pagar antes todo. Serían los dos puntos centrales esos. En realidad, el punto es que lo que se hizo fue adelantar los plazos. Y ese adelantamiento de plazos en la ecuación que se termina denominando valor presente neto, pues no es que el gobierno se sienta a un lado como si estuviese discutiendo cuánto vale un auto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno dice 100 y el otro dice 120 y se cierra en 110. Son un montón de condiciones que terminan generando lo que se llama un valor presente neto. Pero ese valor presente neto está basado en un montón de supuestos que se estima, por eso digo, se estima que el gobierno, en función de los plazos, la quita de capital, que es casi nula, y la de interés, daba ese valor del bono de 53, al aumentar, al adelantar esos vencimientos y empezar a pagar antes, ese valor del bono sube a alrededor de 55 dólares por 100. Y eso para los bonistas lo aceptaron, porque en total, ¿qué significa? Significa aproximadamente conceder unos 2.000 millones de dólares más, ¿sí? Que se va a pagar más, ¿sí? Cuando decís que sube el valor del bono es que se va a pagar más. Y eso se suma a lo que ya habían cedido entre la primera oferta y la segunda, que era 15.000 millones de dólares, y ya esa primera oferta implicaba una serie de concesiones
empezando porque se convalida toda esa deuda sin siquiera investigarla, ¿no? Esa es ya la primera condición de base, más que no se les quitaron prácticamente capital, que los intereses que se reconocen son altos en relación a la región, que prácticamente está reconociendo tasas cero de interés. Entonces, de conjunto, un montón de condiciones que entre la primera oferta sería 17.000 millones de dólares. Para que se den una dimensión, esas concesiones significan el doble de todo el dinero que invirtió el Estado en esta pandemia. Las partidas presupuestarias para coronavirus, para el COVID-19, son la mitad de todas estas concesiones. ¿Qué significa? Que si vos sumas la IFE, el ATP, los refuerzos en salud, que fueron bastante escasos y todo, no llegan ni a la mitad de lo que se les está dando a los bonistas entre una oferta y otra. ¿Sí? Eso por ahí para dar una idea de qué Claro, significa eso, Lu, me parece que es importante porque hoy como que sale todo el mundo medio a festejar, ¿no? En las tapas de los diarios, bueno, funcionarios del gobierno, y no sé, surge la pregunta por todo lo que vos decís, bueno, ¿hay algo que festejar o quién festeja en todo caso? Claro. Bueno, ahí está la cuestión, la batalla. Para ir cerrando en relación a tu pregunta, a mí me parece muy sintomático lo que planteaba hace pocos días Guzmán en una entrevista en Página 12, que decía que la ventaja para los grandes empresarios de que Argentina llegue a un acuerdo son muchas. Si les parece, vamos a escucharlo. Dale. Hay un conjunto de empresas en nuestro país que tienen la posibilidad de acceder al financiamiento en moneda extranjera y que un acuerdo de la deuda les permitiría poder acceder a ese financiamiento en condiciones más ventajosas. Efectivamente, eso que decía Guzmán es así, no solamente las grandes empresas que toman deuda afuera van a salir beneficiadas, sino que el valor de sus acciones sube. Y esto es lo que vimos ayer con el festejo de los mercados, en donde subieron todo el valor de las acciones de las compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Obviamente los especuladores salen ganando porque este es un negocio redondo. Ahora, la clave, como vos decías, Jessy, de la política me parece que es hacer pasar esos intereses particulares de este conjunto de empresarios, de acreedores de deuda, como si fueran los intereses de todos, que todos supuestamente tengamos que festejar este acuerdo porque nos dicen que era la única forma de salir de la crisis. En nuestra opinión, esta fiesta de unos pocos, en realidad ya la estamos pagando los trabajadores, y la verdad es que genera una incertidumbre muy grande porque ahora viene el Fondo Monetario Internacional y por más que planteen que renegociar me va a implicar un ajuste, de algún lado esa plata va a salir. Entonces me parece importante, por ejemplo, ver lo que está pasando ahora en donde en plena pandemia para llegar a este acuerdo ya aunque no lo veamos, nos estuvo impactando directamente todo el recorte presupuestario para ir a pagar deuda, donde en estos primeros meses ya se pagaron 350.000 millones de pesos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a este acuerdo. Y eso significó quitar partidas para la IFE, quitar partidas para equipar los hospitales, las unidades de terapia intensiva. Entonces, el resultado de todo eso no lo decimos nosotros, sino que la CEPAL dice que Argentina es uno de los países donde más aumentó la desigualdad durante la pandemia. Este es un dato que dijo más temprano también Patricio del Corro, ¿no? Eso es sintomático. Cómo durante la pandemia, si bien dicen que el Estado estuvo presente, en realidad es donde más aumentó la desigualdad. Y te agrego algo, Lu, por lo que decís de quién va a pagar, ¿no? La plata va a salir de algún lado. Hasta ahora los indicios que viene dando el gobierno no es atacar a los intereses de los grandes empresarios. De hecho, todavía no se conoce ni el impuesto a las grandes fortunas, ni aporte por única vez. A los bancos no se lo tocó. A ninguna de las grandes empresas se los ha tocado. Eso ya da un indicio me parece, de hacia dónde se inclinan. Exacto, y es una perspectiva que nos ata de pies y manos a lo que piden los bonistas, a lo que va a pedir y pide el FMI, que realmente me parece que hay que pensar esa que nos ata de acá hasta por lo menos el 2050, que se terminan de pagar estos vencimientos, si es que antes no se incurre en un nuevo default, porque no es tan sostenible como dice Guzmán esta oferta. Bueno, pero lejos de pensar que la opción era simplemente
no acordar y caer un default, lo que se plantea desde la izquierda es que hay que tomar una serie de medidas de fondo frente a un problema tan profundo como el de la deuda, empezando por su investigación y su desconocimiento soberano. Bien, Lugo Ortega, hoy está anunciado que va a hablar Alberto Fernández en conferencia de prensa sobre este acuerdo al que habrían llegado con los bonistas. Si hay novedades antes de las 12 del mediodía, contaremos acá con Lu también las declaraciones que digan en la conferencia. Seguimos. Indefinidamente.